oye? Sí. Bueno, si os parece, vamos a empezar esta nueva actividad formativa organizada por AGIPA, que va a tratar sobre el entrenamiento en emergencias obstétricas y la simulación. Para ello contamos con un ponente al que probablemente todos conocéis ya, el doctor Óscar Martínez. Es ginecólogo del Hospital Puerta de Hierro, profesor asociado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Autónoma, profesor de la Cátedra de Simulación de la Universidad Católica de Murcia, coordinador del equipo multiprofesional de simulación obstétrica, coordinador del Grupo Español de Seguridad Obstétrica y probablemente varias cosas más que se me escapan. En definitiva, es probablemente uno de los mayores expertos nacionales en emergencias obstétricas y simulación. Perdón. Seguro que todos conocéis este tipo de artilugios, incluso pues, muchos de vosotros los habéis utilizado en algún curso de simulación. Lo que me imagino que ya no conocéis es esto, porque esto es historia. Y un poquito de historia vamos a hablar. Voy a ser muy breve. Vamos a ver de dónde venimos y para ello pues, os voy a contar una pequeña historia de simulación. Probablemente tampoco conocéis a esta señora. Algunos sí, pero probablemente la mayoría no. Es una matrona que se llama, disculpad mi francés, que ni idea, pero Marguerite Angélique Ducoudray. Es una matrona, como os decía, que nació en 1712 en Clermont-Ferrand, ciudad eminentemente ginecobstétrica. Y esta mujer, con 47 años, en la segunda mitad del siglo XVIII, recorrió prácticamente toda Francia durante casi un cuarto de siglo, formando a miles de mujeres y también algún hombre en el noble arte de la asistencia al parto. Ella se encontró con un problema, y es que la mayoría de sus alumnos no sabían leer ni escribir, con lo cual tuvo que ingeniárselas para poder realizar sus enseñanzas y tuvo una brillante idea, Le Machine. Ella inventó este simulador hecho, como veis, de telas, cueros, cuerdas, que simulaba una pelvis femenina, incluso tenía una parte de una pelvis ósea de una joven fallecida. Y con este maniquí pues, se puso a entrenar los gestos y los movimientos que había que realizar durante la atención al parto. Y realmente esto fue efectivo, ya que los archivos de la época muestran cómo, tras el paso de Madame Ducoudray por las aldeas, la incidencia, las tasas de mortalidad en los partos iban disminuyendo. Se convertía así probablemente en el primer simulador, al menos el primer simulador de cierta complejidad de la historia, y en la primera instructora de simulación. Pero faltaba otro factor importante en la simulación, y ese no es otro que el apoyo institucional. Y no cabe duda que el de Madame Ducoudray fue al más alto nivel, ya que el mismísimo rey de Francia, Luis XV, apoyó esta iniciativa. Y la apoyó no solo otorgándole el título de maestra de matronas, sino, lo que es más importante, porque no solo de pan vive el hombre, le acompañó de una pensión vitalicia de unos cuantos miles de libras francesas de la época. Ni que decir tiene que este apoyo del monarca no fue ni mucho menos por la humanidad de este, sino porque necesitaba con premura disponer de hombres jóvenes para enrolarse en el ejército francés, que había quedado diezmado después de la Guerra de los 7 años. Después de que el doctor Martínez nos dé su ponencia, probablemente todos vamos a tener muy claro dónde vamos a poder encontrar a nuestra Madame Ducoudray y nuestra Machine. Y lo que yo al menos no tengo tan claro es quién va a poder ser nuestro Luis XV. Nada más, muchas gracias, os dejo con Óscar.
Gracias. Gracias. Lo malo de contar la historia de Van der Codré es que te sorprende que a la gente le guste. Yo había puesto también la historia, pero había sabía que podía ser usada, y entonces voy a intentar conectar esto de nuevo para que salte. Buenos días, hola, buenas tardes, soy Óscar Martínez. Muchas gracias, lo primero, a la Junta de la Asociación de Ginecólogos de Asturias, Luis Fernández Abadí, Concesa, por invitarme. Para mí siempre es un placer hacer un poquito de Van der Codré y moverme con el carro. Lo que pasa que es verdad que no tendríamos las 3.000 libras estas del... Voy a intentar compartir pantalla. A ver, perdonad. Aquí. Vale. Antes funcionaba y ahora... Vale. Perfecto. Ya está. Perdonadme que me pongo ya. Bien. Yo voy a hablar de simulación obstétrica y voy a seguir la historia de Alejandro. Voy a intentar hablaros de la simulación obstétrica y me gustaría que al final de la charla... Perdón, no entiendo qué pasa en las primeras filas. ¿Estamos esperando a alguien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que se levanten todas las matronas. Las matronas que se levanten. Vamos, levántense las matronas. ¡Levántense las matronas! Y que el Real Cuerpo de Matronas lidere y se ponga en las primeras filas como se merecen. Vamos, ahí está. No sé, tengo una sensación. Vamos, para abajo, vamos. Ya estamos perdiendo tiempo. Real Cuerpo de Matronas a las primeras filas, empezando desde ahí. Real Cuerpo de... No, esa no es primera fila. La primera fila es esa. Quiero saber quién es mi público. Real Cuerpo de Matronas, que vengan y se pongan en las primeras filas. Hay que llevarlas todas, vamos. Afortunadamente, el Real Cuerpo de Matronas es un cuerpo disciplinado. Vamos, primeras filas, Real Cuerpo de Matronas. Allí por la edad hay un Real Cuerpo de residentes, ¿verdad? Aquello de allí que es... Allí, residentes de gine, residentes de matronas. Muchas gracias. Ya parece que la sala como tiene más gente. Muy bien. ¿Dónde está el Real Cuerpo de Ginecólogos Obstetras? A ver, que levante la mano. Muy bien. Allí por la edad es Real Cuerpo de Ginecólogos Obstetras en formación, ¿verdad? ¿O no? ¿No? El Real Cuerpo de allí, que venga para aquí. Vamos, allí, para aquí, porque si no parece que estamos peleados. Vamos con un poquito de orden aquí. Muy bien, ya estamos juntos. Hago una sensación de que me teníais miedo. Vale. Esto no pinta. Me han puesto una petaca, pero no sé si esto es bien, mal o medio pensionista. Perdonadme. Bien. Ya tengo sonido. Bien. Voy a seguir con la historia de Alejandro. Gracias por el esfuerzo. Se llama romper el hielo. Bueno, yo os voy a proponer que hoy hagamos un viaje por la simulación obstétrica y después de esta charla que agradezco, vamos a intentar convenceros de que mañana tenéis que empezar a simular o intentar promover la simulación. Bien, siento deciros que las guerras promueven los avances en la medicina. El doctor Durán Jordá, un hematólogo catalán de la guerra civil, hizo las primeras transfusiones de sangre. El doctor Harold Gills, en la Primera Guerra Mundial, inventó la cirugía plástica. Y no se entenderían las guerras para explicar las ambulancias. Es decir, lamentablemente la guerra promueve. Y como decía Alejandro, esta es la guerra de los 7 años, que yo os lo pongo en contexto. Es la Primera Gran Guerra Mundial, es la guerra del último mohicano, el villano de los mares. Es una guerra en la que, como decía Alejandro, el rey tiene más soldados y le encarga a Van der Codré, que desde entonces la bandera del rey, esto. Pero hay que entender que lo que hace este rey es... fijaros la guerra. La bandera de España ayer fue el día
del Pilar, la fiesta nacional, la bandera de España es de 1785, es decir, fue en 1785, en esta guerra, cuando fue la primera vez que nuestros barcos tuvieron esta enseña. O sea, fijaros, lo digo para apunte histórico. Voy a intentar eso, la bandera del rey, no lo repito, la marchín. El texto es importante. Hay analfabetas de la gente, entonces es importante. Fijaros a la izquierda qué maniobra es esa. A ver, Real Cuerpo de Matronas, ¿qué maniobra es esa? En un Dallas. La maniobra de Marisol. Marisol era el jefe en el hotel de esta matrona. ¿Vale? Y ahí se explica por qué Marisol era una figura muy importante y quería mucho la formación. Bueno, este es el viaje de Madame Codret, que ella inventó lo que han contado, y pues juntos hicieron esta formación tremenda, pero sobre todo inventaron esta fórmula, y eso es donde yo me voy a quedar. Esta es la fórmula de la simulación clínica. La simulación es igual a un programa, un apoyo institucional, un instructor, unos simuladores, y da igual el aprendizaje. Es un producto. Si cualquiera de estos es cero, no hay simulación clínica. Si cualquiera de estos es cero, no hay simulación. Pero unos compensan a otros. O sea que si tú tienes un súper apoyo institucional, pero tienes unos instructores no muy buenos, pues bueno, al final lo vas entrenando. Pero si no tienes mucho apoyo institucional, pero los instructores son estupendos, los simuladores no son muy malos y tienes un gran programa, al final se produce la fórmula. Esta es la fórmula de la simulación y será la que yo voy a intentar enseñar o plasmar esta tarde. Bien, Smelly, que era el Forces de Smelly, de hecho, la maniobra de Nalgas se la copió, porque fue a Francia, se llama maniobra de Marisol Smelly, mentira, la copiaron, es maniobra de Marisol. Smelly la copió, porque fue de Inglaterra. Inglaterra tenía en aquella época unas colonias inglesas y Estados Unidos, y Smelly era muy mal fabricante de simuladores, fijaros qué simulador más malo hizo, pero era un gran dibujante, hizo un texto estupendo. Y luego hizo, ese texto fue la Biblia, digamos, de los obstetras, no solo ingleses, sino recuerdo que en aquella época ya había colonias americanas, sino los obstetras americanos. Y él introdujo en Estados Unidos la simulación obstétrica que había aprendido de Marisol. El apoyo institucional era el Royal College, instructor, simulador, programa, apoyo institucional. Y siguió la misma fórmula, era lo mismo, Smelly. Bien, nosotros, ¿por qué no tenemos simulación? Es que perdimos la guerra. Y todos recordáis el horroroso siglo XVIII que pasamos, el horroroso siglo XIX que pasamos, con la pérdida de todas las colonias, y el horroroso principios del XX que pasamos. Otra gente fue por otro camino y fue basándose solo en el simulador. Y aquí quiero insistir que a veces cometemos el mismo error. Hicieron simuladores como es este de Galli en Bolonia, que era un cubo de cristal donde la gente practicaba maniobras de extracción fetal, y está en el Museo de Bolonia, si lo queréis ir a ver. Y, bueno, fijaros, en 1700, en la primera maternidad, el primer hospital maternal, Sir Richard Flanagan lo que dijo fue: las clases se impartirán por médicos jóvenes, pero tenemos un aparato innovador hecho de huesos y esqueletos de mamás para que los alumnos practiquen y esa innovación cada alumno se convertirá en experto en su oficio. En 1800 ya se anunciaba en Londres la primera maternidad con un programa de simulación. 1800. Aquí estábamos fatal. Bien, fijaros, todavía cuando una gran universidad privada anuncia su programa de simulación, este es el anuncio de la Católica de Murcia, este es el anuncio de la Francisca de Vitoria, este es el anuncio de la Católica de Valencia. Todavía las universidades privadas, para acoger estudiantes de otros sitios y que vengan a enseñar, ponen la simulación como un ejemplo de innovación docente. Bueno, este es el ejemplo francés. Nosotros no fuimos haciendo simuladores y programas, nos basamos en hacer preciosos fantomas, porque teníamos muchos artesanos que trabajaban la cera y hacían esculturas religiosas, y esta es las esculturas de Marie Catherine Birgon en Francia. Veis que es desmontable y es un maniquí para aprender medicina. Esta es las esculturas de la señora Manzolini en Italia, donde ahí intentábamos, no era simulador, eran fantomas. Y entonces los españoles, en vez de copiar el programa de simulación británico o francés,
aquí. Y estos son los que copiamos. Y copiamos, y están en 1724 encargados a artesanos italianos y españoles que hicieran estos fantomas y que están todavía expuestos en la Cátedra de Anatomía de San Carlos, del Hospital Clínico de Madrid. Es decir, nosotros no tenemos simulación porque copiamos la moda de hacer simulaciones muy bonitos, pero no copiamos la forma de simular y hacer la fórmula esta que os he contado de instructor, simulador, programa, apoyo institucional. Y esa es la situación que tenemos. Ni que os cuento qué pasó en el siglo XIX en España, ni os cuento lo que pasó en la primera mitad del siglo XX en España, un desastre. Tuvimos un bloqueo enorme hasta el año 56, nadie quería salir de aquí, nadie podía salir, nadie sabía inglés, y estábamos totalmente aislados. Vivimos aislados aproximadamente siglo y medio del resto. Primero por nuestro declive y luego por la guerra mundial. Y esto es la razón por la que en España nunca se desarrolló la simulación como se estaba desarrollando en paralelo en el resto del mundo. Por eso cuando nosotros hablamos de simulaciones técnicas de Estados Unidos es como hablarles de algo ya muy antiguo y muy asumido. Bien, fijaros, y esto es un guiño al Real Cuerpo de Matronas y Enfermeras. Este es Semmelweis, y es una historia que todo el mundo sabe quién es Semmelweis, ¿no? El lavado de manos, cuerpos y demás. Pero la gente no sabe que Semmelweis se dé cuenta de que había algo que mataba a las mujeres que tenía que ver con los cadáveres y las miasmas, porque tenía un profesor que era Lucas Boer, formado en Londres, que a él entrenaba los partos con los simuladores de la escuela inglesa. Y justo cuando se lo dilapidan, entra el profesor Klein de la cátedra austriaca, la cátedra antigua, que utiliza cadáveres, y en ese cambio Semmelweis se da cuenta de que empiezan a morir mujeres puercas, atendidas por estudiantes de medicina. Y ese fue el cambio. Él se dio cuenta de cuando cambian de simuladores a los cadáveres, en ese cambio es cuando empiezan a morir mujeres, y esa es la famosa historia que todos sabéis del lavado de manos, que fue tremendamente denostado. Semmelweis, no os olvidéis, murió loco, pobre, y aunque ahora la Universidad de Budapest se llama Semmelweis, pues la verdad es que se le hicieron pasar canutas. Esta es la mortalidad de la clínica de Klein, que es 40%, y la mortalidad, por ejemplo, en Edimburgo, de la clínica de Simpson, del esfuerzo de Simpson, heredero de la simulación, del 22%. Ya había diferencias en el siglo XIX, ¿vale?, entre las clínicas que utilizaban cadáveres para formarse y aquellas que tenían un programa de simulación establecido. Y por eso la gente que vive en Inglaterra, que trabaja en Inglaterra, la simulación forma parte de su idea de trabajo, ¿vale? Y fijaros París, veis la diferencia, ¿verdad? Bien. Una vez que nos hemos dado cuenta que esto es una simulación, va a ser que es antiguo y que nuestro país tiene un retraso brutal en esto y las razones son históricas, no es culpa de nadie, pues vamos a ver qué es simulación. Simulación es algo parecido a esto. Simulación es emoción. La simulación no requiere grandes tecnologías. Voy a dar acceso a este vídeo. A ver si encuentro mi ratón. Necesito encontrar mi ratón. Margarita, empuja, 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 más, no puedo, más, empuja más, empuja más, sí, Eva, haz un punto de fondo, por favor. Empuja, Margarita, empuja. No puedo. ¿Qué me hace? ¡Ah! Sí. Me hace daño, me haces daño. Que venga alguien. Me haces daño. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente? Empuja fuerte. No puedo más. Por favor. No, que no se suba. Que no se sube, que no me hace daño. Margarita, empuja. Así es como yo aprendí a hacer distensión de hombros. ¿Os suena? Era así. Tira al cubo, como si te fuera la vida. Y encima mi codo. Bien. La simulación es una técnica que genera emoción educativa, es una técnica educativa, es una técnica para formar, no es una técnica para afilar, no es una técnica para traer estudiantes a la universidad privada, es una técnica para educar, que permite interaccionar entre el alumno y el profesor y que, sobre todo, intenta recrear un aspecto muy determinado de la asistencia clínica con fines educativos. Nosotros esta simulación la hicimos en un paritorio con una cámara GoPro esa de esquí. Esa fue la simulación que se utilizó en este ejercicio.
y genera emoción, se aprende de ella, se aprende lo que hay que hacer, se aprende cómo se puede hacer mejor. Eso es simulación, no me hace falta gran tecnología. Si soy capaz de recrear una situación real, ya estoy haciendo simulación. Esto es una definición de David Gaba, que en teoría para los anestesistas es el padre de la simulación moderna del año 80. Fijaros cómo estaban los obstetras y las matronas, que tenemos simulación de 1700 y pico. Pues este señor dijo que la simulación no es una tecnología, no depende del tipo de muñeco que tengas, no depende del dinero que te gastes, es una técnica educativa para hacer lo que os he dicho que hay que hacer. Entonces, dos cosas: no me hace falta gran tecnología para hacer simulación, me hace falta utilizar una técnica. Bien, vamos a volver a la fórmula es esta: instructor, programa, apoyo institucional, e iremos recreando esta fórmula poco a poco. Bien, ¿cuáles son los programas que tengo que utilizar? ¿Qué simulo? Y aquí tengo que simular algo que es una cosa que puede ser en el grado de medicina de enfermería, en la residencia de medicina de enfermería o en el posgrado. Y dentro del posgrado, posibilidades técnicas, hacer cosas o no técnicas, comportarse. Pero sobre todo, tengo que simular algo que sea importante y poco frecuente. Y ahí tiene este gráfico. Arriba, algo. High ability, que significa algo que tenga mucha importancia, que tenga poca oportunidad de recrear en la práctica. Por ejemplo, la distocia, la eclampsia, la parada cardíaca, la podálica. Porque aquello que sea poco importante y que tenga yo mucha oportunidad de probar y de hacer cosas, por ejemplo, tomar la tensión, pues no me hace falta ya simularlo. Por lo cual, los programas tienen que ser algo en lo que yo no tengo mucho práctica, donde yo me voy a encontrar de tanto en tanto y que sea altamente importante. Y aquí esto está cambiando. La bajada de la natalidad hace que cosas que antes no estaban sujetas a simulación, por ejemplo, la autocurgia, ya están sujetas a simulación. Y en caso del Real Cuerpo de Matronas, la episiotomía. La episiotomía era algo que nadie se planteaba tener que simular. Cuando yo empecé la residencia, hacía el 75% de los partos con episiotomía, tú eres R1, y en las 2 primeras semanas ya había salido de color con color, ¿sabes? Ya sabías eso, te lo podías color con color, ¿cómo te decían? Tú color con color, ya tú cogías así, color con color. No era ni anatómico, era color con color. Ah, que no, era color con color. ¿A que sí? ¿Os suena de color con color? Era así, color con color. Y ahora, las propias matronas inglesas han dicho que hay matronas inglesas que salen de la residencia o del programa de matronas habiendo conseguido 3-4 episiotomías, solo. ¿Qué pasa? Que eso ya no es... La frecuencia ha bajado tanto y como es importante, ahora hay programas, y hay programas por aquí en España y algunos muy buenos, de simulación solo para conseguir episiotomías, que era algo que nosotros nunca nos habíamos planteado en España en el siglo pasado. Bien, esto es algo que tenemos que ir viendo. Yo, en mi programa, tiene que ser muy importante y poco frecuente, pero cada vez esto está cambiando. Y el ejemplo es Tocurgia. Nosotros teníamos un 15% de partos instrumentales y había una cosa que ahora me metían en la cárcel, que era el forceps docente. Era ese forceps que decías al adjunto, vamos, y el adjunto para hacer un forceps docente. Eso era imposible. Ahora mismo, cuando lo recordamos, pues es pura violencia, pero es verdad que así aprendíamos a hacer forceps. Era verdad. ¿O alguien ha aprendido forceps en un muñeco en este país? No había muñecos. Hacías el forceps docente. Pero ahora, como tenemos, por supuesto, unas condiciones mucho mejores en relación con los pacientes y ha bajado la autocurgia, el programa de autocurgia empieza a ser un programa que necesitamos simular. Bueno, pues esto es el programa, el importante del programa. Bien. Este señor inventó el programa MIR, y hablo con los residentes. Era lo de, mira una, haz una y enseña una. ¿Esto suena? Era así. Tú como lo vendías al residente. Haz una, mira una, haz una y enseña una. Con lo cual, hacías un forceps después de haber mirado uno, ¿sabes? Y esto era el programa de residencia. Pero este señor no era obstetra, era ginecólogo, no era ginecólogo y obstetra, era urólogo, era cirujano, pues no era cirujano. Y era un genio, había dado muchas cosas y muchas drenajes. Y fue como inventó su programa de residencia y por eso metió a los médicos en los hospitales para seguir este programa. Y este es el programa halsteriano, de Halster. Y es algo completamente diferente a la simulación. Ahora, cuando vamos a Canadá, que es un país avanzado, y vemos de qué se entrenan los residentes de gine, fijaros la cantidad de programas que tienen. Casi todo el mundo se entrena en distocia de hombros, casi todo el mundo se entrena en forceps, en parto, en eclampsia, en soporte de magnesio, en roso de cordón, en el cerebro natal.
porque esto es lo que demanda la sociedad. Y esto es el programa de un survey, una encuesta entre los programas de residencia canadienses. Y también tenemos, por ejemplo, de NAROS. Cuando vamos a los simuladores que usan, fijaros que los simuladores que usan en ginecología son modelos pélvicos, modelos de inserción de DIU, tenemos los modelos de los penitentes de la laparoscopia, pero sobre todo tenemos aquí en ginecología modelos muy sencillos de pelvitrain. Es algo mucho más contenido y en obstetricia algo parecido. Bien. Cuando hablamos de tipos de simulación y estamos en la parte de la fórmula esta mágica de la simulación del programa, hay diferentes tipos de simulación. Uno puede simular programas, puede utilizar actrices, puede simular realidades no técnicas, que es lo que llamamos CRM, que es cómo comportarse en situaciones de crisis. O sea, que hay diferentes tipos de simulación en función del programa que quieras. Quieras entrenar habilidades técnicas, habilidades no técnicas y a quién quieras entrenar. Bien, esto es, lo hemos adaptado por taller y hemos creado nuestros programas. Estos son los programas de los libros que hemos creado y uno tiene su programa, el programa que tú creas. Bien, vamos a lo siguiente, apoyo institucional. Aquí empezamos el apoyo institucional. Yo voy a poner lo que hacen los demás y luego vosotros sabéis qué hacer con nosotros, por lo cual vamos a hablar de lo que hacen los demás. Bien, todas las sociedades serias de ginecología y obstetricia, recalco lo de serias, ¿sabes? Tienen nacionales, tienen programas de simulación normalizados. Todos lo apoyan. Y unos son American College, otros son Royal College, otros son los... ¿Por qué? Porque vienen de esa parte de la historia de la simulación donde la simulación obstétrica estaba imbuida. Y no hay que explicarles. Y algunos, como el Royal College, los tienen muy desarrollados. Este es el programa PROMPT, que no era del Royal College, pero ahora ya es del Royal College, y es un acrónimo de Practical Obstetric Multiprofessional Training, donde un grupo de ginecólogos, obstetras como Tim Draycott, que es el de la izquierda, matronas como Cathy Winter y anestesistas, crean un programa multiprofesional que es una diferencia respecto al programa de Madame Code para entrenarse en emergencias obstétricas. Y estas son sus reglas. Y son unas reglas muy importantes, esta es su receta. Y voy a ir a pararme un poquito aquí. Primero, son cursos multiprofesionales. No es eso de que los ginecólogos se forman por un lado, la matrona se forman por otro lado, los especialistas por otro lado, eso no funciona. No hay ningún programa que haya demostrado que eso funcione. Son cursos en sus hospitales, en sus sitios, con sus propias instalaciones. Se adaptan a los medios que ellos tienen. Están integrados. Trabajo en equipo, hay unos ejercicios multiprofesionales y los adjuntos o las matronas con más experiencia son las que apoyan esto, son las que te enseñan esto. Se han formado previamente, pero son las que te apoyan. O sea, aprendes de los que más saben. Utilizan cosas muy sencillitas o actores y se utilizan listas de comprobación. No hay debriefing o hay análisis muy complicado de lo que has hecho. ¿Lo has hecho siguiendo la lista o no lo has hecho siguiendo la lista? Es como la receta. ¿Ha hecho usted esta receta de hemorragia postparto o no la ha hecho? No se complica más. Y utilizan un simulador muy sencillo que es el PROMPT, que es un simulador muy sencillito, heredero o casi igual que el Avachi. Bien. Es obligatorio para todo el personal. O sea, tú no puedes entrar a trabajar si no has hecho un PROMPT. Y es gratis incluido por el hospital. Y ahí tenemos todo el apoyo institucional. Si es obligatorio, o sea, usted no entra en un paritorio si no ha hecho esto. Y es gratis, y ese día usted va a trabajar, pero va a formarse, ya tienes la fórmula. Este es el apoyo institucional. Mientras no sea gratis y no sea obligatorio, no funciona. ¿De acuerdo? Tiene que ser gratis y obligatorio. O sea, no todo el mundo se puede escapar. Nosotros fuimos una residente que se formó con nosotros, en el PROMPT, fue a Inglaterra, y antes de entrar en el paritorio le pidieron el PROMPT. Y como no tenía el sello, porque nosotros no pagábamos la royalty del PROMPT, pues hicieron hacer el curso, se lo sabían estupendamente. Pero no le habían dejado entrar en un paritorio sin tener el sello PROMPT. Bien, es el programa americano, un currículum unificado, es el programa con diferentes módulos, totalmente establecido, escenarios clínicos establecidos, todo el mundo se entrena igual, vas pasando unos BOAs, y estos son un poco parte, por ejemplo, de tus tareas. Tienes histerectomía, tienes uterina, tienes ginecología, y todo el mundo se va formando en esto, y si no te formas en esto, no alcanzas la acreditación. Bien,
Hay otros programas en ginecología, hay programas de soporte vital avanzado, soporte vital básico, hay antiguas o actuales competencias del PROM, como es el ASLO o el MOE, son otras entidades que generan cursos multiprofesionales, pero lo que ha hecho el PROM, y por eso les ha ganado, es que han publicado los resultados de pacientes. Luego hablaré de ello. O sea, estos programas existían antes del PROM, el MOE, que es Managing of Trauma, y el ASLO, pero no han publicado que valieran, no han publicado la última parte, que era el aprendizaje. Y por eso PROM ahora mismo es el sistema más utilizado en Inglaterra. Perfecto, en España lo que hacemos es que sale del BOE. En el BOE, para los derechos del paciente, pone que el centro sanitario favorecerá en la medida de lo posible que se utilicen pacientes estandardizados, simuladores, maniquís u otras técnicas de simulación en situaciones clínicas, a fin de que el personal de formación pueda adquirir competencias clínicas y habilidades. Tú lo pones en el BOE y dices que funcione. Si no tienes dinero, no tienes apoyo institucional, ponerlo en el BOE es un brindis al sol. Bien, nosotros hicimos una encuesta entre 600 de los alumnos que hicieron nuestro curso de distrofia de hombros y preguntamos, ¿es el tiempo que se ha invertido en este curso pertenece al horario laboral o al tiempo libre? Y fijaros que 3/4 partes de la gente que hizo nuestro curso de distrofia era su tiempo libre. ¿Y cuánto ha invertido en la realización de este curso? Pues veis la financiación entre 50 a 100 euros, de 100 a 200 euros, o sea que la gente se lo había pagado. Completamente diferente al PROM. La gente tenía su tiempo libre porque tenía una responsabilidad y una idea de lo que tenía que saber y se lo pagaba. Y esto hace que nosotros estemos muy alejados del programa británico porque hay una enorme jerarquización en nuestros hospitales, hay una cultura diferente de seguridad que tienen los ingleses y sobre todo porque la formación no es obligatoria, no te dan el día libre y encima te la tienes que pagar. Pues este es el apoyo institucional que tenemos nosotros y por eso estamos tan lejos de los británicos. Bien, vamos a los instructores, que es la otra parte de la fórmula. Bien, los instructores o facilitadores, porque intentan facilitar el aprendizaje, los instructores tienen estas responsabilidades, los instructores de simulación. Lo primero, tienen que conocer la técnica. De nada vale darle a un profesor asociado bajísimo un simulador y que haga simulación si no se sabe la técnica. La técnica de la simulación difiere mucho del PowerPoint en las clases. La técnica de simulación difiere mucho de lo que haces normalmente. Es una técnica educativa. Y como toda técnica educativa tienes que aprenderla. ¿Por qué? Porque tienes que asociar tu comportamiento y tus objetivos de aprendizaje al alumno. Porque tienes que promover un entorno seguro. Y aquí, en nuestro país, hemos tenido nuestros más y nuestros menos concursos de soporte vital avanzado, donde machacaban al alumno, le dejaban machacado y el alumno no ha vuelto a ir a simulación, no es nuestro campo, pero gente que hacía cursos en algunos sitios le hacían un debriefing tan duro que le decían machacado y la persona acababa pues muy mal y muy dolida con el curso. Y luego, lo más importante es promover la fidelidad y reconocer la metodología. Dentro de la simulación hay diferentes métodos. Si yo quiero que aprendan a hacer algo, pues tengo que combinar todos los tipos de simulación. Y eso es una técnica. Pues lo primero que tiene que hacer el instructor es conocer la técnica. ¿Y dónde aprendes? Pues aprendes en talleres. Nosotros nos fuimos a hacer el PROM a Londres con Team Record. Esta es Rita y Sara, yo estoy en la foto, ¿vale? Y bueno, pues nosotros, como no teníamos mucho dinero, y yo soy profesor universitario, y dijimos, bueno, vamos a intentar formar nuestra aula de instructores. Y hemos creado una aula de instructores que vamos por la edición 20. Hemos formado 280 instructores de simulación. Y bueno, pues seguimos formando instructores y son ginecólogos más las enfermeras, donde aplicamos la técnica de la simulación y enseñamos la técnica de simulación obstétrica. Y este ha sido uno de los éxitos para extender la simulación en nuestro país, porque hemos formado muchos instructores. ¿Vale? Conocer la técnica. Joder, no, pues tiene que ser fácil. No es fácil, porque no es lo mismo enseñar a un niño o enseñar a un niño que enseñar a un adulto. ¿Y por qué? Porque nosotros en la simulación tenemos que hacer un aprendizaje experiencial. Tenemos que someter a una experiencia controlada al alumno, a un escenario clínico, a una situación estresante. Tenemos que hacerle que reflexione mediante el debriefing y tenemos que hacerle una conceptualización. Es decir, no me puedo colgar de la cabeza del bebé en la distrofia de hombros. Y cuando te toque la siguiente distrofia de hombros, tú ya no te cuelgas de la cabeza del bebé y haces las maniobras como te hemos enseñado. Este giro, que es un ciclo de aprendizaje de Cole, es una cosa que hay que entrenar y hay que saber hacerla. Y luego pues hay que conocer
los intrínculos de la simulación. Nosotros tenemos que saber que un adulto, a diferencia de un niño, es autónomo en el aprendizaje. La gente viene a los cursos porque quiere venir, en caso que sea obligatorio, debe venir, vosotros me entendéis, el alumno tiene que venir. Luego tienes que respetar lo que ha vivido antes, tienes que respetar sus vivencias previas, tienes que no demoler todo lo que ha aprendido a lo largo de los años, sino que tienes que intentar ofrecerle una alternativa y que él entienda que esa alternativa es más segura. Tienes que hacer que entender por qué cada uno quiere aprender. A mí muchas veces cuando me llaman para un curso de distreza de hombros es porque a mí de distreza de hombros ya ha pasado algo gordo en un curso. El programa de distreza de hombros nacional, todo el programa nacional surgió en Murcia, porque en Murcia hubo una muerte intraclínica y intraparte de la distocia, y eso generó un shock brutal, y ese shock brutal hizo que pidieron cursos de distocia, y en ese momento lo hacíamos nosotros, y por eso formamos a toda la región de Murcia en simulación, porque hubo un shock, el alumno quería aprender porque se dieron cuenta de que no sabían resolver muchas distrezas de hombros sin generar mucha movilidad, y luego, pues es importante que los alumnos quieren aprender de algo que ellos les valga para el día siguiente, la distreza de hombros, por supuesto, y quieren que aprender de algo que ellos entiendan que va a ser útil. Nadie haría, por eso no funciona muy bien en obstetricia los cursos de soporte vital obstétrico, aunque hay que hacerlos, porque la parada cardíaca en gestante es una 30.000. Y sin embargo funcionan muy bien los cursos de hemorragia, que son el 2% de los partos, o los cursos de distocia, que es el 1.3 aproximadamente. O sea, el alumno tiene que saber qué quiere aprender. Bien, y luego, pues, los alumnos se motivan por intereses y intereses internos. Es decir, la base del aprendizaje duradero es que yo, después de hacerte exponerte a una situación estresante o una situación retante en un escenario clínico simulado, yo te hago reflexionar sobre tu comportamiento y llegamos a la conclusión de que la próxima vez que tú tengas esa misma situación lo actúes de una manera diferente. Lo que hace la simulación es que el aprendizaje sea duradero, que yo la próxima vez me crea que no hay que colgarse de la cabeza del bebé. Bien. Bueno, pues eso hemos hecho, hemos ido por media España, somos como Melifog, estos son, bueno, los siguientes cursos que hemos hecho, ya hay sitios donde no llegamos, no vamos, acabamos de venir la Semana Catalana de Simulación, organizada desde Madrid, que es de Pastruco, ¿vale? Y bueno, pues esto es Granada, donde el curso de Granada funciona, eso es Donosti, eso es Salamanca, esto es Madrid, esto es Valladolid, aquello es Burgos, o sea, tenemos instructores que ya van montando sus propios talleres. Los simuladores, los instructores en el fondo somos profesores, porque se utiliza también para la simulación en el grado, en la carrera de medicina. Hay diferentes escuelas de simulación, diferentes maneras de ser instructores, funciona incluso dentro de especialidad. La gente de intensivos ha creado incluso la suya, nosotros hemos creado la de obstetricia. Hay agencias que acreditan a nivel internacional, como es esta, la SSH, que es la sociedad que acredita a la gente que se dedica a la simulación, y bueno, pues hay una diferencia. Aquí, por ejemplo, es la Asociación de Enfermeras que se dedica a la simulación, que es la más potente, porque el 70% de la simulación en el mundo es enfermería. El 70% de la simulación en el mundo es enfermería y no medicina. Bien, pues esto es un poco lo que estamos haciendo. Vale, esto tenemos una sociedad en España que se llama CESER, con un grupo de trabajo, y bueno, estamos más o menos organizados mínimamente. Bien, dudas sobre esto, instructores, es la técnica que hay que aprender. No vale por ser asociado de universidad, no vale. Es verdad que hay gente que tiene más manejo docente y entraría mejor en la técnica, pero es verdad que tienes que conocer las cosas. Y cuanto más simulación haces, por ejemplo, si en una simulación tú decides que el paciente se muere, y tú eres un instructor, tienes que tener mucha práctica para sacar del agujero psicológico al alumno que se lo muere el paciente. Imaginaros todo el programa de formación que hace el Niño Jesús en Madrid de parada cardíaca en pediatría. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es si te equivocas, qué pasa? Con lo cual, si tú fallas y el niño se te muere, el niño se te muere, psicológicamente vas a estar más tocado, y los instructores tienen que saber sacarte de ese sentimiento de incertidumbre y que no salgas dañado de la simulación. ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Vale? Bien. Estos son un poquito los programas que hacemos en el curso nuestro de emergencias, y luego os contaré por qué.
nosotros utilizamos simuladores PROM para hacer parto normal, para hacer distocia de hombros, son los que más se ajustan, son los mismos del programa PROM. Utilizamos una centro especial y un dinamómetro en el cuello donde vemos la tracción y enseñamos la tracción a la que hay que tirar al bebé para intentar ponerlo a romper el preso braquial. Hacemos simulaciones de técnicas de capitonage, de Bakri, hacemos simulaciones para los anestesistas de técnicas de reboa, y aquí es muy importante, sobre todo porque es una técnica de inserción de un balón a través de la femoral para ocluir la aorta en hemorragia o en traumas hospitalario y demás. Es una técnica que este programa de reboa se está extendiendo mucho por España y hay grupos extrahospitalarios que están ya muy potentes en esto y obstétricamente también. Y luego utilizamos cabezas de intubación para anestesia, es un pulmón que puede simular muy fácilmente broncoespasmo, asma y demás. Tenemos simulaciones de parada cardíaca en gestante, con simuladores de parada cardíaca, de parto, de todo tipo, y también tenemos un pequeño módulo de real neonatal para las matronas, para entender y estar al día en real neonatal. Vale, son diferentes tipos de simuladores que hay muchísimos tipos. Esos son los de emergencias. Bien, los escenarios clínicos simulados, esta Rita, nosotros usamos el programa PROM. Es una actriz que se pone en un simulador, es una simulación híbrida, que sangra muchísimo y que luego con un simulador de un monitor generamos un escenario clínico de hemorragia. Bien, esto es un simulador de distocia de hombros o de hemorragia, que es otro tipo de simulador, que se llama Maratalí, que es muy baratico. Hay simulaciones un poco más complejas de los anestesistas de eclampsia, parada cardíaca o bloqueo alto, donde hay emergencias en eventos clínicos en anestesia. Y bueno, pues esto es un poquito nuestro balance. Es decir, no utilizamos simuladores muy caros, son muy baratitos. Bien, y ahora hablamos de aprendizaje. Como ha dicho Alejandro, a Manel y Coré le presupusieron que había aprendizaje porque la gente decía que iba muy bien cuando pasaba por los pueblos, pero no lo midió. Lo que ha hecho el grupo PROM y ya lo que se ha hecho otros grupos americanos es medir el aprendizaje. Sí, usted ha aprendido, sí, pero ese aprendizaje le ha valido al paciente para ir mejor, y eso es lo que ha aportado sobre todo el equipo británico. Bien, hay mucha evidencia sobre la validez de la simulación, pero a nivel de me gusta, he aprendido, me pasó muy bien, la próxima vez que me pase esto no lo voy a hacer así, no de otra manera. Pero aquí lo importante no es esto, lo importante es si el paciente va a mejorar. Y aquí Shad Devin en un estudio habló sobre diferentes niveles y llegó al nivel 5, que estoy abajo, cuando había un simulador adecuado, cuando había publicaciones sobre ese simulador y cuando había mejoría en casos reales. Es decir, la máxima simulación es cuando hay mejoría. Y la simulación tipo 4, que también es muy buena, es que cuando el equipo, en una emergencia poco frecuente, por ejemplo, para la cardíaca, el equipo lo hace perfecto. La gente asume que si tú, en una simulación de parada cardíaca o de hemorragia real, lo haces perfecto, en un paciente real lo harías perfecto, porque hay muy pocas hemorragias comparadas con distancias, ¿vale? En que se pueda simular. Bueno, pues esto es un poco lo que hizo Shad Devin y dijo, vamos a ver, catalogando todas las emergencias, y aquí voy a hablar solo de emergencias, las que son nivel 5 son, sin duda, el colapso del cordón y la distocia de hombros. ¿Y por qué el colapso del cordón es importante en Inglaterra? Porque tienen unidades que no hay adjunto. Con lo cual, la patrona tiene que darse cuenta que hay un problema de colapso del cordón para activar rápidamente la cesárea. Y eso hacía que si tú estabas entrenada en la detección de los patrones de frecuencia cardíaca fetal en colapso del cordón y activabas rápidamente al adjunto, pues rápidamente podías sacar al bebé con mejores resultados. Y por eso es nivel 5, colapso del cordón y distocia de hombros. Y el resto es nivel 4. No os equivoquéis, nivel 5 de Shad Devin es igual a nivel 4 de Kilpatrick. Y Kilpatrick es la encuesta que hacéis todos de poner un curso. ¿Me ha gustado el curso? Sí, nivel 1. ¿Has aprendido algo? Sí, nivel 2. ¿La próxima vez que te pase esto vas a aplicar lo que has aprendido? Sí, nivel 3. Y nivel 4 de Kilpatrick es los resultados. Bueno, pues este nivel 4 de Kilpatrick, Shad Devin le llama nivel 5. Y aquí es la distocia de hombros y el colapso del cordón. Pero hay muchos niveles, 4. Uno es la parada posparto, otra es la parada cardíaca.
Es decir, ¿por qué el equipo multiprofesional de simulación obstétrica de Puerta de Hierro hace eclampsia, hemorragia, parada cardíaca y cesareanos? Por esto. Lo hacemos por osa de cordón porque en nuestras unidades españolas siempre hay un adjunto al lado. Y hacemos muchísima monitorización interna o externa continua y la detectamos muy rápidamente. ¿Bien? Vale. Esta es la receta que repiten los ingleses. Y este es el programa PRO. Apoyo institucional, instructores, simulador, programa y aprendizaje. Y este aprendizaje es el que vamos a hablar un poquito antes de parar y daros un poquito de respiro. Bien. Al principio, ¿qué hicieron? 2006. Vamos a detectar el de arriba Team Record, el de abajo Cathy Winter, nosotros nos formamos con ellos. Vamos a ver si con simulación mejoran las maniobras obstétricas. Y vamos a ver cuál es el estado de las maniobras obstétricas en el 2006 en Inglaterra. Vale, y estas son sus conclusiones, publicadas en Obstétricas. El 46% de los ginecólogos y matronas de aquella época desconocían los peligros de la maniobra externa de la distancia de hombros. El 15% desconocía qué hacer, básicamente. El 57%, cuando le pusieron un simulador, solo sabía hacer macrones y inversiones suprapúblicas, no sabía hacer segundo nivel. Y el 66%, o sea, 2 de cada 3, tiraba más de 100 newtons de la cabeza. Más de 100 newtons significa más de 10 kilos, más de 10 kilos, riesgo de rotura del plexo braquial. Y incluso un 4% se vino arriba, 4%, en España hubiera sido mucho más, y 4% hubiera sido lo que yo hubiera hecho. Yo lo decía, había el ferrocarril del cubo y era así. Y esto fue lo que hicieron. En 2006 se dieron cuenta que tenían un problema tremendo. Nosotros, 16 años después, pues yo creo que lo tenemos, pero para poder explicar lo que ellos han hecho. Y montaron el PROM, vuelvo a decirlo, cubierto por el hospital, un día, obligatorio, necesitan matronas, en equipo, medios simples, debriefing, bien. Y estos son los resultados de los primeros estudios. Bueno, lo hacemos en un día o lo hacemos en un día y medio y al final ellos demostraron que con un solo día valía. Y por eso hice un curso en un solo día, pero no lo publicaron. ¿Veis por qué el programa PRO empezó a hacer un programa muy potente? Porque ellos publicaron sus resultados. Nosotros hemos demostrado que en un solo día vale igual que en día y medio. Entonces, un solo día. Bien, ellos demostraron también que había otros. Y este es el equipo americano, Shaq Day, militar, que también, por su lado, iba demostrando que el entrenamiento valía para sacar centros más grandes y más pronto. Vale. Y aquí está el programa principal. 12 años después de empezar el programa PROM, ellos publican sus resultados. Dicen, ¿qué ha pasado con mis niños y mis mamás? En mi hospital, 6.000 partos, South Bristol, 6.000 partos, o sea, como fuera la resaca, o sea, un hospitalazo, cuando he formado a todo el mundo en distintos centros. Y se dan cuenta de que han reducido la parálisis braquial permanente, o sea, de la cirugía, a cero. A cero. O sea, ya no tienen parálisis braquial permanente. Han reducido la transitoria, la que mejora con fisioterapia, han reducido las fracturas de húmero, han reducido las fracturas de clavícula. Es decir, la gente formada a lo largo de tiempo, 12 años, y ahí ven la gente formada en periodos, en un programa sostenido de entrenamiento a la gente, a todo el hospital, multiprofesional, obligatorio, un día entero formado, un día entero para varias emergencias, no solo para la distocia, reduce la parálisis braquialostética a cero. O sea, ya hay niños que están desgraciados para toda su vida. Bien. Esto es el programa PRO. ¿De acuerdo? Básicamente en castellano. ¿Cuál es el dato? Que ellos empiezan a cada vez acumular más distocia. Ellos ya tienen un 3% de distocia. Ellos enseguida levantan las piernas, no sé si me entendéis. Ellos no tiran nada. En cuanto no sale, distocia. Con lo cual para ellos no es un 1%, para ellos es un 3%. Con lo cual ellos tienen un nivel muy bajo de alerta, un nivel alto de alerta y enseguida activan. Ellos pasan de la PBO de nacimiento de 1.000 partos vaginales a 0,41.000 partos vaginales. Pero
Y aquí está lo que quiero que os fijéis. Voy a poner aquí. Ellos, en 12 años, ya no tienen partos vaginales con parálisis braquialocéntrica. Y este es el éxito del programa de entrenamiento. O sea, ellos demuestran que la técnica educativa de la simulación obstétrica multiprofesional, obligatoria todos los días, se lleva por delante y desaparece una de las grandes fuentes de demanda judicial en un sistema de salud. Después de la parálisis cerebral, la segunda es la de euros. En nuestro país, aproximadamente, cada demanda judicial por parálisis braquial son 700.000 euros. Y pierden las compañías todas. Después de esto, todas. No ganan ni una. Porque antes podíamos decir, bueno, hicimos lo posible. ¿Verdad? Es que, ¿vale? Bien. Este es el programa de Puerta de Hierro. Tenemos unos superinstructores altamente comprometidos. Yo creo que tenemos un buen programa. Este es nuestro apoyo institucional. No podía ponerlo más pequeño porque si no, no se veía, ¿vale? Y los simuladores, tenemos pocos, los reparamos, los construimos, los patentamos. Pero bueno, este es nuestro programa. Empezamos en el 2016 y lo primero que hicimos fue algo que a mi jefe le temblaban las piernas. Yo me fui a hablar con la Asociación Española de Padres de Niños Afectos de Parálisis Braquialocéntrica. Porque googleando me di cuenta que, no sé cuánta parálisis braquialocéntrica hay en España, pero que hay una asociación de padres en las 17 comunidades autónomas de padres de niños afectos de TDO, poca lo tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego me fui a hablar con los cirujanos plásticos que reparaban plazos braquiales. Hombre, cuando el doctor Novik de La Paz se dedica solo a eso, prácticamente, y el doctor Soldado de Valdebrón son, en su especialidad, figuras mundiales de la reparación de plazos braquialocéntricos, poca lo tenemos, ¿verdad? No sé la que tenemos, pero poca lo tenemos. ¿Vale? No sé cuántos incendios hay aquí, pero tenemos 8 parques de bomberos. Hostia, aquí hay muchos incendios. Bien, nosotros hicimos un curso, llamamos a Rayo, y nuestro planteamiento fue el siguiente. Tengo la sensación, y le decimos a los padres, que aquí hay 3 víctimas. Y me vais a explicar, por supuesto el niño. El niño es una víctima muy importante. En el fondo hay 4 víctimas, pero me voy a explicar. La primera es el niño. El niño con la parálisis braquialocéntrica es una discapacidad muy importante para toda su vida. Los segundos son sus padres, muy importante. Madres que dejan de trabajar, tasas de divorcio que duplican la media nacional, hermanos, segundos hermanos con patología psiquiátrica, porque todos los recursos están en el primer hermano. ¿Entendéis? Aquí había 2 víctimas. Y había una tercera víctima, que era el profesional. El profesional era la matrona o el ginecólogo que no ha suspendido un examen en su vida, que ha sido el primero de BUP, el primero del COU, ha sacado su especialidad, no ha suspendido el examen y ha pedido que hiciera todo y lo ha hecho. No ha esquivado el examen, no ha suspendido ningún examen, ha hecho exactamente todo lo que le han dicho para llegar a ser el profesional tan bueno que es. Y en un momento dado, a las 4 de la mañana, ese pedazo de profesional que se ha dejado la vida para ser médico o matrona, se encuentra un caso al que no le hemos entregado. Os cuento mal de codeo, os cuento lo que sea. Y fuimos capaces de convencer a los padres de que eso era así. Y hicimos un curso con ellos. Con lo cual, la asociación de padres de niños está de nuestra parte. Porque la verdad, entendieron que es que nosotros no queríamos hacer daño a su bebé. Hicimos en cada parto lo que nos habían enseñado que había que hacer. O sea, colgarse desde un bíceps. ¿Entendéis? Bien. Esto fue una revolución. Los padres fueron los primeros que abrieron, llantos y, bueno, catarsis. Pero fue muy bueno porque nos pusimos las pilas. Esto es los resultados. Y yo me comprometí con ellos a reducir la parálisis braquial. Estos son los resultados del hospital. Somos un hospital universitario muy chulo, en una zona fija de Madrid. Bueno, tenemos un 18% de cesárea, tenemos un personal estupendo. Bueno, yo me hubiera gustado más apoyo institucional, más apoyo del servicio, pero bueno, uno ya es mayor. Bien, y nosotros hicimos un curso gratis en nuestro horario por la tarde, gratis a nuestros compañeros, ¿vale? Y estos fueron los agentes, Rita de la matrona que me ayudó, y estos fueron más o menos los ginecólogos. No todos los ginecólogos quisieron venir, hay ginecólogos creo que hagan esto, no es obligatorio, ¿verdad? No todas las matronas quisieron venir, no es obligatorio, ¿verdad? Bueno, pues luego vamos a ver los resultados.
hicimos una pregunta, copiada de los ingleses. Oiga, ¿usted cuando acabó la residencia se sentía preparado para asistir a una disocia de hombros? Y fijaros, de 635 participantes, hemos formado a 1.500 alumnos en toda España. De los primeros 635, el 60% en una encuesta anónima dijo que no. Yo cuando acabé la residencia no me sentía preparado para asustar. Rezaba, decía, yo rezaba por favor para que no ocurriera, ¿sabes? Y la mitad de las patronas, ¿vale? Pero decíamos, esta gente es muy joven, esta gente serían presidentes indeterminados. No. La media de experiencia de nuestros encuestados eran 11 años. O sea, no eran jóvenes, eran gente de todas las edades, ¿vale? Y esto fue, no eran residentes, eran adjuntos y matronas tituladas. Con lo cual en España teníamos un problema tremendo, ya lo sabíamos, pero lo medimos, ¿vale? Lo medimos y lo publicamos, ¿vale? Y hicimos también otra encuesta en diferentes hospitales. Montamos un club de locos por la disocia, de 20 hospitales, luego hemos montado donde acabó ese club. ¿Quién es la primera persona que diagnostica una disocia de hombros? 65% matrona. 15% residente de matronas o de ginecología. O sea, casi el 80% no era un ginecólogo. ¿A quién vamos a formar a resolver una disocia de hombros? A la matrona, pues estáis aquí, ¿veis cómo estáis ahí? ¿Vale? Nosotros hay que formar a los ginecólogos, pero yo puedo ser primo de Jacqueline, discípulo de Rubin, o sea, ahijado de la maniobra esta de Wolf, la que sea. Pero si yo llego y mi compañera la matrona no se ha formado y ha hecho lo de tirar al cubo como si no hubiera mañana, yo lo saco, pero yo lo saco dañado, no sé si me entendéis, ¿no? De nada vale que la Asociación de Matronas haga un curso solo para matronas, ni que la SEO haga un curso solo para ginecólogos. No vale para nada, al final dinero. Hay que formar a la gente en común. No se dan cuenta todavía, pero ahí están. Bien. Esto es los resultados, los publicamos en una revista, que es la revista española de epidemiología, y, como somos así de británicos, hemos publicado nuestros resultados, que es la tesis doctoral de Rita, que es la matrona. Es una tesis doctoral que va a leer el mes que viene un tesinón. Bien, nosotros fuimos a nuestros archivos y dijimos, bueno, vamos a empezar a formar a nuestros compañeros entre el 2007 y el 2021, 4 años como los ingleses. Vamos a ver cuántas parálisis braquiales teníamos, porque el hospital se abrió en el 2017. Vamos a ver, pero el 2007, cuántas matronas y cuántos ginecólogos y cuántas disocias teníamos. Y no encontramos nada, no se registraba la disocia, se ocultaba la disocia. Pero nos fuimos a los archivos de los pediatras y habíamos tenido 2 parálisis braquiales permanentes, los 2 mandados a La Paz, los 2 operados. 2 que supiéramos, porque el resto no teníamos ni idea. Y hicimos un estudio prospectivo de ver con una hoja de registro, hay una hoja de registro del PROC, cuántas mujeres vamos a tener con disocia y qué ha pasado con los niños una vez que nos hemos entrenado en disocia de hombros y a ver si los españoles somos tan guapos como los ingleses. Estos son los resultados, como os he dicho antes, teníamos 2 permanentes que vamos a La Paz, teníamos 5 transitorias que pillamos por ahí usando los registros de alimentación, los registros de la secretaria, las derivaciones a La Paz, pero no era serio, y teníamos, básicamente estos son los resultados sin registro. No teníamos ni idea del porcentaje de disocia de hombros, no se registraba. Y estos son los registrados con el registro. Y ¿veis un 0 ahí? En la flecha. Esas son las parálisis braquiales permanentes de Puerta de Hierro después de 4 años con entrenamiento basado en simulación. 0. Si haces el cocido de patata, si haces la fabada con los asturianos, con las mismas fabas de los asturianos, con el mismo compás de los asturianos, te sale la fabada con los asturianos, ¿a que sí, verdad? ¿Verdad? Bueno, vosotros diríais un poquito mejor en Asturias, sí, seguramente sí. Pero no. Sí, el agua. Si te traes el agua también, si utilizas el agua, si las asustas, si te traes el agua, te compro lo del agua, yo me traigo el agua. Si me traigo el agua, las faves, la porcilla y todo como los asturianos, aunque no sea asturiano, me sale la fabada que parece la asturiana, ¿verdad?
Pues nosotros conseguimos esto no en 12 años, en 4. Porque los ingleses lo consiguieron en 12. ¿De acuerdo? Y redujimos la factura de húmero, redujimos la factura de clavícula, redujimos las... redujimos. No sabemos cuántas permanentes teníamos y tuvimos un primer dato. ¿Cuál es la tasa de distocia de hombros en un hospital español? 1.38. Y ahora vamos a hacer una cuenta todos juntos. Yo estoy muy orgulloso de este estudio. Y si ustedes están muy orgullosos, que se van. Muy orgullosos. Bien, estos son los datos comparados con los de estudio. Básicamente, entrenando a los 4 años, el equipo PROM tiene 0.31 y nosotros, el PROM a los 4 años es 0.15. A los 4 años, PROM tiene un 0.15 de parálisis permanente y nosotros de 0. ¿Vale? Bueno, estadísticamente hay mucha diferencia, pero básicamente yo estaría cómodo si alguien tuviera una tasa de parálisis braquial obstétrica del 0.15 cuando la tasa normal es 1.000, ¿entendéis? 1.000, ¿vale? Con lo cual, si hacemos las cosas como los ingleses, a lo mejor nos va mejor que a los ingleses porque tenemos una formación diferente a los ingleses. Bien, voy a hacer una ejercicio, perdonadme, y hacemos un repasito. ¿Cuántos partos tiene el hospital UCA? A ver. Ahí está, 2.000 partos, vamos a redondear, 2.000 partos. 2.000 partos. Si tú tienes un 1% de distocia de hombros, ¿cuántas distocias tienes al año? 20, ¿no? Más de 31. Ese es el chico, perdón. Bien, 31. Nosotros, 31 son, te compro 36, que no son las cuentas mejor. 3 al mes, ¿no? 3 al mes, 3 al mes. 3 al mes, 3 distocias al mes, 36. Si tú haces 3 guardias al mes, o 4 guardias al mes, y haces la estadística, la posibilidad de que te toque una distocia de hombros en el año es muy baja. A ti. Con lo cual, o entrenas por simulación, o si sigues haciendo guardia te va a tocar seguro. Pero puede ser que haya año que no te toque ninguna, ¿entendéis? Y puede ser que te toque 2. Por eso el entrenamiento tiene que ser anual o bianual máximo. Porque te va a tocar seguro. Haces guardias, seguro, te va a tocar. Pero el día que te toque tienes que estar al tanto de todas las maniobras. No puedes decir, ya lo sé. No, porque tienes que practicarlo, ¿vale? Bien. Hemorragia posparto que mejora. Hemorragia posparto grave es 2% la general, grave 0,5%. O sea, que grave significa de meterte en quirófano o similar. La eclampsia tenéis se mejora, la cesárea perimonte tenéis se mejora la respuesta y otras ventajas. Otras ventajas es que ya no tenemos que hacer el esfuerzo del docente. Otras ventajas es que ya vamos a formar gente que sale de la residencia y cuando le pregunten, ¿usted se siente formada y segura en asumir la distocia de hombros? Diga sí. Y eso es una ventaja. Hay tiempo para diagnosticar, para dialogar, para confrontar estrategias y la simulación. Podemos autoevaluarnos. Joder, la verdad es que hace que no hago un formación transversa. 4 años y estoy perdiendo manos, puede pasar, puede pasar. Y nos permite acortar el tiempo hasta que suceda un evento. Es decir, tendremos una parálisis braquial obstétrica grave cada muchísimos años. Bien, hasta ahora sí, ¿vale? Llegamos a la mitad, no sé cómo vamos, jefe. Bien, vamos bien, y ahora, yo me pongo a hablar. ¿Qué nos queda? Y son las... Vale. Perfecto. Bien, queda la segunda parte. A ver, descansadas. Vamos a levantarnos todos para hacer un poquito de... Vamos. Quien quiera ir a tema psicológico, fisiológico, urológico, al fondo a la izquierda o a la derecha. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar... Bien, ¿os he convencido de hacer simulación? ¿Estás convencidos? Sí, ¿estáis convencidos? ¿Os he venido la moto? Sí, pues vamos a ver dónde compramos la moto. Bien, en 20 minutos. ¿En dónde la moto? Bien, a ver,
Dinamarca, ¿en qué se forman los daneses? A mí los daneses me encantan, tienen todo localizado. Y me encantan porque los datos de los daneses son 6 millones de habitantes. Con lo cual, lo que dice allí, eso que dice que hace, yo lo voy a Dinamarca y lo confronto, ¿no? ¿Sabes? Bueno, los daneses, en las 26 maternidades que tienen, todos hacen distocia, hemorragia, red neonatal, nalgas casi la mitad, preeclampsia, twin delivery, o sea, gemelos, RCP y problemas del cordón. Pero sobre todo, prolapso. ¿Cuál es, señores, después de todo lo que os he dicho, la primera simulación que tenemos que empezar en Asturias? ¿Distocia de? ¿Cómo se dice eso, Pablo? Aprende el Mbappé, vamos, googlea. ¿Cómo se dice Mbappé? Distocia de. Yo lo sé en catalán, Distocia de padres, ¿sabes? Bien. ¿Quién está metido en el ajo de esta simulación en un hospital? Por 25 pesetas no es quién, es quién no. Obstetras, residentes, matronas, enfermeras, auxiliares, anestesiólogos y estudiantes de matrona, ¿vale? Por ellos separan eso. O sea, todo el mundo. En la hemorragia, haz un curso de hemorragia. Muy bien, ¿dónde está la anestesista? No, es un curso solo para obstetras. Pero no. O sea, pero en la hemorragia, y llaman a la anestesista y aparece alguien que dice que es la anestesista. Cogen una segunda vía, un ginecólogo, una segunda vía. Un 16, vamos. Es más fácil que lleven un rabo en las ventas, ¿sabes? Un 16. Suenan clarines, ¿sabes? No había la banda térmica, ¿eso qué es? ¿La banda térmica qué es? Una banda, a ver si es igual a la de la montaña, eso es como bonitos. No, hace falta tener a todo el mundo. ¿Dónde está el Bacri? Yo sé que hay Bacri, pero sé dónde está. ¿Sabes? Hace falta velocidad. ¿Dónde está el Bacri? El otro día cambiaron de sitio el Intralipid para una intoxicación en los sitios locales. El jefe estaba muy contento hasta que alguien pidió Intralipid y alguien había movido el Intralipid a un sitio lo suficientemente discreto para que no lo encontráramos. Bien, vale, ¿dónde simular? Ya voy rápido. ¿Dónde simularíais? No, yo le he pedido a la consejería asturiana que me haga un super megacentro de simulación así de 1 millón de euros, que me dote de simuladores súper caros con un montón de cámaras. ¿Dónde simularíais vosotros? En vuestros panitorios, ¿no? ¿Eso lo tenéis? Sí, no todos los días, ¿no? ¿Están llenos los panitorios con 1000 partos al año? Si llenos, están como depende del día, la verdad, ya he hecho inducciones, no, claro, normalmente, pues ese día no pongas las inducciones, ¿vale? Bien, con lo cual, cuando decimos dónde simular, se puede simular en tus panitorios. O puedes hacer una cosa americana que es la simulación móvil, que a mí me encanta. La simulación móvil es ir con un camión, plantarse en el parking de bueyes y montar ahí una simulación. Me encantaría esa simulación. Pero no, esa no es lo importante. Lo importante es in situ, es dentro de tu hospital. Una cosa es in situ dentro de tu hospital y otra cosa es móvil. También se llama in situ. In situ es el PROM, dentro de tu hospital. Bien, hay un montón de debates sobre esto y ha ganado, como hizo una danesa, Sorensen, ahí arriba a la izquierda, hizo un estudio randomizado. Un grupo sin un centro de simulación estupendo en Dinamarca y otro grupo en su territorio. Y estos son los resultados. Bien, Offsite es decir, el artículo en un centro de simulación. Interprofesional ganó in situ. Tú no puedes desplazar a todo tu paritorio a un centro de enseñanza. No puedes. Y tú, sin embargo, sí puedes incorporar un rato a tu auxiliar o a tu gente. Con lo cual, interprofesional ganaba in situ. Alta fidelidad. Tu paritorio se pasa a tu paritorio. Y por mucho que un centro de simulación monte un teatrillo, no es tu paritorio. Cercana a participantes, por supuesto, in situ. Tú vas a trabajar y se dice, no, hoy no va a currar usted el paritorio, hoy toca simulación, que es lo que hacen los ingleses. Vamos a trabajar y se toca simulación. Como un día me toca planta, otro día me toca monitores, otro día me toca huéspedes, ese día me toca simulación. Ambiente controlado, es verdad que con cámaras y demás es mucho más controlado el centro de simulación. Ensayos repetitivos, hombre, depende de tu volumen. Relevante la disciplina, da igual. Alta capacitación, ¿dónde se acordaba mejor la gente? ¿Dónde retenía mejor la gente los conocimientos? En tu sitio. Os cuento la receta. Fuimos al Pirineo, no digo si catalán, o navarro o gerona, esto es todo confidencial. Fuimos a un Pirineo.
Y alguien había dicho que la lámpara del paritorio había que cambiarla porque estaba fundida, y la puso. Y alguien dijo, no, aquí no puede ser porque el forjado está delante de la mesa, y la desplazó 1 metro dentro de la habitación. Pero si era muy grande, 1 metro. Y alguien dijo, pues entonces la mesa de quirófano, la mesa de parto, tengo que desplazarlo 1 metro para que caiga debajo de la lámpara, ¿seguís? Pero nadie se dio cuenta que la toma de oxígeno estaba en la pared. Y cuando fuimos a montar una simulación de hemorragia, no había oxígeno, era un quirófano en la apnea, ¿sabes? Le faltaba una cadera. La supervisora le clavó los ojos al director médico, así. Sonaban los cuchillos. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? No, la largadera. Una largadera de oxígeno es una cosa muy común. Existen, pero no está a la mano, ¿sabes? Y es más, en ese hospital no había largaderas. Una largadera. ¿Entendéis lo que es, no? Subimos a la habitación en el hospital, en la apnea, y fuimos a una habitación. Y simulamos una eclampsia. Muy sencillo. Una señora puérpera, porque lo hacíamos con niños, no se poner el quirófano sin oxígeno. Bueno, puérpera, eclampsia puérpera. Y fueron a poner el oxígeno. En esa habitación eran esas góndolas antiguas encima de las camas muy bonitas, con los tubos de oxígeno en la góndola, la suela. Bueno, en el siglo pasado sí. Y para meter oxígeno a la góndola hace falta una tuerquecita que siempre se perdía y que la supervisora se había guardado en el cajón. Fuimos a poner oxígeno en ese hospital. Había largadera, no había tuerquecita, planta en apnea. El director médico le devolvió toda la visita. Eso no te das cuenta de los centros de simulación. En los centros de simulación siempre hay una tuerquecita. En los centros de simulación siempre hay una largadera. En tu centro no. Vale. Con lo cual, es mucho mejor. No hay gran diferencia, pero la gente sí hay mejor aprendizaje relacionado con la organización en tu centro. Con lo cual, no cometáis la torpeza de pedir 2 millones de euros para los centros de simulación. Gastároslo en simuladores y en instructores. ¿Vale? Bien, ventajas de la simulación in situ, mayor fidelidad, mejor modelo, mayor aprendizaje organizativo y sobre todo la gente se lo pasa muy bien y genera un buen rollo. Es que la simulación genera un buen rollo. Es lo que tiene, ¿sabes? Hay muchos desafíos porque la supervisora cuando le dice simulación, la mía no va con el sentido. Nadie me cuenta estudiar. Yo hago simulación in situ fuera del hospital porque mi supervisora no entiende que eso es importante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es verdad que si tú acostumbras a tu organización que hay un día de simulación, no le metes 8 inducciones el día anterior, ¿me entendéis? ¿No? ¿Me entendéis? Ni le metes 13 horas programadas ese mismo día, ¿me entendéis? ¿No? ¿Me entendéis? Y ese día, los partos que llegan, pero tú no lo metes, pues a un paritorio le puedes dedicar a esto, ¿sabes? ¿De acuerdo? Bien, y se hace así. Bueno, básicamente esto es el problema de la simulación in situ y es necesario hacer más estudios, pero básicamente mi experiencia es que es la mejor. Bueno, os voy a presentar el apoyo institucional. Yo tengo una teoría. Nosotros no teníamos simuladores y lo construimos los simuladores. No teníamos apoyo institucional y entonces yo le dije al grupo español, hemos creado este grupo, que se llama el Grupo de Seguridad Obstétrica. Bien, empezamos aquí en el 14, este es el grupo de los 20 hospitales, que en el 19 nos pusimos a recoger datos sobre el estudio que os he dicho de quién era la primera interviniente de la distancia de hombros, ¿os suena? Y lo convertimos en el grupo de prevención de parálisis braquial y cuando estábamos en el 19 todos contentos, ya sabéis lo que pasó en el 20, ¿no? Aquí en el 19 a finales nos hicieron consultores de las Naciones Unidas, nos fuimos a la ONU, a Guinea Ecuatorial a montar el programa y cuando vinimos todos a ver el paso y este grupo en el 20, estos 20 hospitales nos dedicamos ya no a simular, sino al COVID. Y este grupo es el grupo que publicó más sobre COVID de toda Europa. 118 de impacto, 70 hospitales, 1.800 mujeres con COVID, 1.800 controles que no tenía nadie, y por eso publicamos en JAMA, Fertility, American, British Journal y demás. Y de ese grupo nació el queso. Esta es la misma grita que estaba allí, por citar como estaba. Todos pasamos de aquí os suena, ¿verdad? Pero bueno, paramos la simulación y
nosotros lo que hicimos fue publicar los resultados. Estas son nuestras publicaciones. Es decir, nos quisimos demostrar a nosotros mismos que éramos capaces de hacer estudios relevantes. Estábamos preparados para hacer un estudio, que era de distancia de euros, teníamos las herramientas y cuando lo aplicamos a COVID, la gente respondió fantásticamente. Y estos son, pues fijaros, los pedazos de artículos, ¿vale? Fertility, y todavía son citados. Esos artículos son en prematuridad, todo el mundo los cita, en FIT, todo el mundo los cita, porque fuimos los primeros en España en publicar, y porque teníamos grupo control, ¿entendéis? Nosotros, cuando llegaba una mujer con PCR positiva a nuestra unidad, incluíamos a esa mujer el parto anterior y el parto posterior. Y eso es perfecto. Nadie lo pudo hacer en Europa, y somos de los pocos grupos que lo hicimos en Europa, y por eso no paramos de publicar. Lo que pasa es que ya nos pasamos un poquito del COVID y nos seguimos la simulación. Bien, este es nuestro grupo, es un grupo de investigación muy profesional, basado en Portaller. Portaller no es Portaller, ya se ha difundido por todo el mundo. Somos un grupo independiente. Esto es nuestra gente, esto es de Guinea, justo antes del COVID, por eso digo esa gente de Guinea, ¿sabes? Y lo que hemos hecho es lo siguiente. Nosotros hacemos cursos multiprofesionales. Esto son los requisitos para entrar en el GESO, y hay 2 o 3 hospitales de esta comunidad que están. Tú lo primero que tienes que hacer es registrar lo que haces. Porque os recuerdo que en nuestro país no tenemos un registro nacional de mortalidad materna y perinatal serio. No sabemos lo que pasa. Con lo primero es registrar. Estos son nuestros hospitales y juntos tenemos 105.000 partos a día de hoy, con lo cual ya tenemos una N potente. Es casi 1/3 de los partos de nuestro país. Acabamos de hacer la Semana Catalana, a punto de la bandera de España en la Semana Catalana, ¿vale? Lo hemos traducido al catalán. Esto es un jugador, o triple. Es como meter un gol al Barça en el Camp Nou. No, ya no, igual. Y las entidades asociadas que ha hecho la SEO ha dicho, no podemos competir con vosotros. Ese es el registro nacional, lo cual bien. Pero no nos ha dado ni un duro, no pasa nada. Bien, no pasa nada. Y como comentario no pasa nada. La selección de Madrid nos ha hecho bien, que estamos en contacto con la FAME, a ver si somos capaces de enterarnos de cómo va eso y hacer un acuerdo con ellos. Pero la SAGO, la sociedad andaluza, nos ha apoyado mucho. Y la sociedad balear también. O sea, nosotros estamos de la mano de las sociedades españolas. Y estas son las 3 cosas que hacemos. Y ya voy a acabar, Alejandro, si no me cortas. El registro. Tú no puedes hacer cosas sin medir. ¿Habéis visto lo que hemos medido? ¿Vosotros sabéis la fuerza que tiene de llegar a un señor y decir, oye, en este hospital no hay parálisis cerebral obstétrica porque es cero, la permanente, la de 1.000.000 de euros? Si tú registras, accedes a los programas de intervención y accedes a la investigación. Bien, este es mi amigo Alberto Puertas. La verdad es que me he pedido una foto diferente, pero nada más que esta. Es un tío bajo, o sea que mira miedo. Pero muy bajo. Es el jefe de sección de servicio de Virgen de las Nieves y es una persona estupenda. Y es el que lleva el registro, ¿verdad? Eres el registro. Y tiene que ser así, seguirlo para los lados, ¿eh? Y es una persona fantástica y es el IP. Este es nuestro registro que pagamos nosotros. Es un registro totalmente blindado. Es un registro de una empresa de ensayos clínicos, máxima seguridad, máxima seriedad. Es el mismo registro que utilizamos en el COVID, ¿entendéis? Todo el mundo ha intentado, varias personas han intentado tirar nuestro registro, la envidia es un deporte nacional, por recuerdo más del fútbol, pero esto es súper sólido, o sea, no puedes entrar aquí y hackear. Y bueno, pues tenemos diferentes adeptos, uno es PBO y esto es, pues hay 2 hospitales de esta comunidad que entran y estamos súper encantados. Está La Paz, está el 12, está el Marañón, está la C, está el Saca, está el Rocío, ¿entendéis? Ya algo se mueve en España, poco pero algo se mueve. Intervención. ¿Qué es intervención? Son cosas que hacemos para bajar movilidad. Y uno es PBO, que es Tarita, que es la jefa, ahí está. La foto de LinkedIn de la que me he ofrecido, ¿sabes? Y el resto es Tocurgia. ¿Os acordáis que os decía que Tocurgia era un programa que ya era algo que necesitábamos entrenar porque era importante y cada vez menos frecuente? Tenemos un problema de Tocurgia.
copiado de los ingleses y un programa de soporte digital. Y tenemos investigaciones, esta es Lisa de la Cruz Conti, que es nuestra epidemióloga, que es la artífice de muchas de las publicaciones que hemos hecho en COVID, porque es la persona que nosotros contratamos para que hiciera todo el estudio epidemiológico y sabe mucho, ¿vale? Y esto es un poquito el tema. Bien, estos son nuestros apoyos y aquí vienen las sorpresas. A pensar en grande. En simulación, pensar en grande. No queréis saber, pensar en grande. Nosotros tenemos razón y vamos a pensar en grande. Y os voy a decir por qué hemos pensado en grande. Nosotros presentamos los resultados estos que os he contado de PBO en el europeo de simulación en junio, y en esta sala se acercó un señor y me dijo en inglés: doctor Martínez, ¿puedo hablar con usted? Sí. Soy el jefe, el que más manda de esta empresa. ¿Qué es la que fabrica los simuladores Pro? Queremos apoyarle. Dígame en qué podemos apoyarle. Y yo le dije: por cada simulador que yo compre, tú me regalas uno. Mi madre estaba a ganar dinero. Por cada simulador que yo le compre, sí, es verdad, yo lo hacía en el mostrador. Por cada simulador que yo le compre, usted me regala uno. Hecho. Ya tengo el doble de simuladores. Y arriba, Sham, Besham, ¿qué es Sham? Sham es la mayor compañía de seguros de la sociedad civil francesa que está ahora mismo cubriendo Madrid, Cataluña, Andalucía, la que paga cuando rompemos. ¿Suena? Vale. Y entonces, el otro día firmamos un acuerdo. Sham financia los simuladores. Living and Things me los duplica. Y Sham financia el registro sin acceder a los datos. ¿Entendéis? ¿Veis el apoyo institucional? Si no tienes apoyo institucional, conviértete en una institución, que es nuestra estrategia. Si no tienes apoyo institucional, conviértete en una institución, porque la forma no tiene que funcionar. ¿Vale? Con lo cual, hemos firmado 2 años, 32.000 euros, somos tremendamente transparentes, 16.000 en enero, 16.000 en enero, podemos comprar simuladores, nos duplica el Things, y toda esa pedazo de base de datos que cuesta una barbaridad de dinero, nos la paga esta compañía. Bien, esto no se haría sin esto. Esto es una maravilla, tenemos gente por toda España, nos lo pasamos estupendamente simulando, curramos una barbaridad, pero la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Y las conclusiones las voy a pasar porque me gustaría, este es el congreso que vamos a hacer, donde vamos a financiarnos y vamos a practicar todo lo que hacemos. Necesitamos más simuladores para distribuir, porque ahora mismo tenemos instructores, pero nos faltan simuladores. Tenemos programas, los hacemos gratis todo el mundo, nuestra página web, que tiene el programa de Distocia, solo tiene que llamar, se lo hace gratis, todo gratis. Estos son los huevos con chorizo, voy a acabar así. ¿Sabéis lo de los huevos con chorizo? ¿Alguien lo sabe? Son huevos con chorizo asturiano, asturiano, chorizo asturiano. Mirad, en los huevos fritos con chorizo, la gallina está implicada. El cerdo está comprometido, no sé si me entendéis. Yo lo que pido a la gente de vuestra generación no es que esté implicada en la simulación, sino que esté comprometida con la simulación, porque sin ninguna duda es el futuro de nuestra profesión y es el futuro del bienestar de nuestras mujeres. Y muchísimas gracias. ¿A qué queréis sacar algo como si se hizo una conferencia? Toma. Es asturiano, ¿eh? He googleado chorizo asturiano con huevo frito. Preguntas. Hola. Hola. Que muchísimas gracias por esta magnífica charla. Va a empezar vuestro turno, pero para que vayáis pensando preguntas. Yo la verdad es que me ha parecido interesantísimo todo, pero en cierta manera me ha dejado mal cuerpo. Mal cuerpo porque, claro, yo mañana tengo guardia, o pasado, no me acuerdo muy bien. Y claro, quiero decirte que yo creo que hay que empezar con esto ya. El problema es cómo empezamos, qué hacemos, cómo son los inicios. Los inicios es
Pon a la matrona de parto. Una. Como decía la matrona, los paritones son sitios donde trabajan las matronas, donde lo organizan las matronas y nos dejan trabajar los ginecólogos. O sea, nosotros el éxito lo hemos tenido porque nuestras matronas están altamente comprometidas. Y nosotros los ginecólogos tenemos la gine, los servicios, la oncología, la FIF, la ECO, el nosotros tal, pero la matrona tiene el parto. Entonces, la matrona es la persona que está más comprometida con esto, o ¿vale? Porque ella hace parto normal, todo sigue parto normal. Tú puedes irte a la gine, a los servicios, a la oncología, ¿entendéis? ¿No? Pero la matrona está. Entonces, las matronas tienen que estar contigo, tienen que estar en tu grupo y tienes que crear una cosa entre los dos. Y si lo creas, como nosotros lo hicimos en Porta de Hierro, donde yo tenía muy claro esto, y fuimos capaces de ilusionar a Rita, a Amelia, a Cruz, cuando vamos por España, quien sostiene la llama son las matronas. Y los ginecólogos hacemos cosas, pero las llamas son las matronas, porque son las que se dedican al parto normal, que es donde ocurren las distocias de óvulos. El resto es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, UCA está en el grupo GESO, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si se meten los datos, se planifica un curso. Nosotros, imagínate que tu hospital quiere hacer un curso, pues mete datos, y quiere hacer un curso. Yo sé que Cagüeñes mete datos. Mandamos por courier, por MRV, o lo que sea, un set de equipos. Ahí tenemos instructores que bien hemos formado, vamos a formar, y si no nos desplazamos nosotros. Y hacemos un curso de distocia de 3 horas. En 3 horas formamos a 8 personas. En una mañana formamos a 24 personas. En Sevilla, en un día, formamos a 96 personas. Nosotros en un día hemos formado un hospital. Un día. 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas. Y ya tienes una formación de distocia de hombros. Al día siguiente de la distocia es automático. La gente ha dejado de colgarse, ha dejado de hacer Pisteller, avisa, hace bien el McRoberts, registra y ya no rompe el preso radial. Puedes tener más parálisis braquiales transitorias, pero no tienen ninguna permanente. ¿Entendéis? Es automático. Cuando tú te dejes de colgar, automáticamente lo rompes. Y ya empiezas con distocia. Lo bueno que tiene distocia es que como es tan frecuente, la gente empieza a tener distocias, que fue lo que nos pasó en Murcia. Y la gente empieza a poner WhatsApp, a una hora a lo mejor rara, ¿eh? Óscar, he tenido una distocia. Muchas gracias por las maniobras, 2 de la mañana. Yo ya apago ya el WhatsApp. Bien. Y la gente se da cuenta que la simulación funciona. Y entonces dice, vamos a hacer un curso de hemorragia. Pues también. Luego vamos a hacer un curso de eclampsia. Pues también. ¿Entendéis? Empezar por distocia. Es como cuando llegan las de Thermomix a vuestra casa y os hacen lasaña. Os suena, ¿no? Que funciona seguro. O sea, le compran la Thermomix seguro. Porque la lasaña es que la clava la Thermomix. Pues empezar por distocia. Tiene todas las ventajas. Es un curso barato, 3 horas, muy profesional, muy poco material, simuladores muy sencillos, simuladores que os vamos a enviar desde Madrid. Con esto que vamos a comprar, pues vamos a enviar por el MRV, tú lo usas, lo empaquetas y el día siguiente viene el MRV y se lo lleva a otro hospital. Ya lo hemos hecho en Cataluña, pues hemos pasado una semana en Cataluña organizando esto. En Cataluña, entre el 2 y el 6 de octubre del 2023, van a tener un programa así, ¿entendéis? Yo les mando los simuladores, ya he formado instructores en la escuela de Porta de Hierro, ya no hace falta que vayamos, iremos uno de nosotros porque ahí se come muy bien, ¿vale? Y a ver los amigos o ayudarles, pero ya son autónomos. Murcia es autónomo, Andalucía es autónomo, Valladolid es autónomo. Nosotros lo que pretendemos es que Asturias sea autónoma. Y el límite sois vosotros, no nosotros, ¿entendéis? El límite sois vosotros. O sea, que el día que queráis hacer un curso, aquí venimos. ¿Vale? No somos nosotros el límite. Es distancia de euros cuando hay que esperar. Vas. Muy bien. ¿Preguntas en la sala? Hombre, alguna pregunta tendré, me imagino, ¿no? Nada, ¿todo claro? Venga, se empiezan a levantar manos. Buenas tardes. Bueno, yo soy un poco aquí la infiltrada. Yo soy médico de emergencias, trabajo en la UI móvil. Sí. Me parece que no... Sí. Sí. Hay más gente, bueno. Quería preguntarte... Sí. Quería preguntarte, como médico de atención extrahospitalaria, como médico de urgencia extrahospitalaria, bueno, la importancia de esto para nosotros, porque aunque vemos pocos partos,
todavía tenemos partos extramuros y realmente, si tú lo pasas mal mañana de guardia, imagínate nosotros que no tenemos formación en este sentido. Pues mira, nosotros tenemos un programa de extrahospitalaria muy potente. Empezamos por el SUMA y somos ahora mismo el proveedor de formación. Tenemos dos programas, extrahospitalaria básica y avanzada. Y creamos el programa de soporte vital en gestante. Es decir, nosotros hemos entrenado a las gestantes, a los médicos de extrahospitalaria a hacer cesáreas. Porque sabes que la parada cardíaca en gestante, la cesárea hay que hacerla a los 4 minutos. La ventaja que tiene España respecto a otros países es que nosotros no tenemos paramédicos, tenemos médicos de verdad en las UCIs, con lo cual pueden hacer cesárea. Y nosotros montamos en el 2017 un programa de soporte vital, que luego le hemos dado al plan nacional, donde entrenamos a los médicos de SUMA a hacer cesáreas. De hecho, forma parte del programa avanzado. Y ahora mismo nuestro programa de emergencia obstétrica extrahospitalaria, que es parto normal, distocia, hemorragia, eclampsia y parada cardíaca, que es lo que cubre extrahospitalaria, es un programa muy parecido al programa británico, pero para médicos, y muy parecido al programa francés. Nosotros lo hacemos. Somos el proveedor de 061 Baleares, proveedor de todo EPES Andalucía, proveedor de todo Suma Madrid y proveedor de todo Castilla y La Mancha. O sea, el mismo programa. Y lo que hacemos es, en 3 horas, formamos a equipos multiprofesionales, enfermería y medicina en emergencia obstétrica. Más parto normal. O sea, parto normal que se compite con distocia, parto normal que se compite con hemorragia posparto secundaria, que la ves tú, es una hemorragia posparto. Los restos que nos dejamos de vez en cuando y que viene la ambulancia corriendo con la mujer sangrando, hemorragia secundaria, eclampsia, y por ejemplo hemos visto en eclampsia, cuando empezamos a simular, que alguien que hizo las maletas que lleváis para subir a los domicilios le puso solo 2 ampollas de sulmetil. Entonces cuando bajan, se pegan una carrera, suben y es una eclampsia, tienen que bajar alguien corriendo a 2 ampollas más, ¿sabes? Eso ocurre siempre, pero tenemos un gran programa de extrahospitalaria. Y es verdad que una compañera tuya, Marta Núñez, que hizo con nosotros la RCP en el cole, pues hizo el curso con nosotros y atendió un parto, que salió en la prensa, un parto extrahospitalario. O sea que sí es verdad que enseñamos muchísimo extrahospitalaria, porque es verdad que tenemos la suerte de tener médicos en las ambulancias. Y por eso tenemos el programa de soporte vital en gestante, donde les enseñamos a hacer cesárea perimortem en parada cardíaca. No os asustéis de cesárea perimortem, la cesárea la lleva haciendo gente no médica desde antes de Cristo, ¿sabes? Era una técnica, o sea que era postmortem, lo hacemos perimortem. Hicimos ese programa y es un programa que va a entrar en el tercer año que viene, ¿sabes? O sea, es un programa solo para vosotros. Más cosas. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Comentaste que había 2 hospitales. Me encantaría saberlo. Espera, que te pasen el micro. Me llamo Arantxa, soy matrona de Avilés y habías comentado que había 2 hospitales que ya colaboraban con vosotros recogiendo datos en Asturias, pero quería saber un poco los recursos con los que contamos actualmente en la comunidad. ¿Instructores que se hayan formado con vosotros? De momento, ¿no? Yo sé que en UNCA tenemos 1 o 2, ¿verdad? Y no hay todavía un programa como lo hemos tenido en Murcia. Pero es verdad que el límite sois vosotros. Creo que el jefe de... Porque mi pregunta es, ¿el curso que se da en el UCA, José, de distocia de hombros, está relacionado con ellos? Que es un curso muy bueno, también. ¿Qué es instructor? Bueno, primero felicitar a la JIPA y a Oscar Martínez, trabajador infatigable que está haciendo muchísimo por la locurgia, por la obstetricia y las emergencias en este país. Y nosotros íbamos haciendo distocia de hombros desde el año 2014, lo hacemos integrado en el UCA fundamentalmente, también en la Asociación de Matronas hemos hecho, y luego a través de una institución que hay aquí que se llama Adolfo Posada. Entonces, hemos hecho también en Avilés, en In-City, aquellos hospitales que lo han solicitado, en concreto a León, en los Ríos han hecho muchos, y en Avilés. Y bueno, creo que José, acerca por favor el micro que no se te... Gracias.
Por eso te decía Alejandro que también en el Valle Narón se podían haber hecho. Se paró todo con el COVID, ahora salen otra tanda de 6, pero no quiero para nada parar, sino todo lo contrario, promover al grupo al cual también pertenezco al GESO. O sea que vamos, apoyaremos y me parece excelente y aportamos nuestros datos. Nosotros lo que hacemos es prestar simuladores a instructores, y ellos son instructores. No se sabe que hay 2 grupos que sí, pero si utilizas tus simuladores se suelen romper, o los simuladores son de la universidad. Entonces, o no tienes el simulador de tracción porque no tienes dinero. Entonces, lo que hacemos es mandar el pool de simuladores a un hospital que nos lo pide. Por ejemplo, UCA nos ha pedido, el 12 de octubre nos pide porque tiene sus propios simuladores, y lo que hace el 12 de octubre es meter datos en el registro, y si se apuntó al curso de Tocurcio. Y esto ya lo sabe hacer, y ya lo hace. Yo tengo los simuladores, estupendo, y yo quiero simular en Tocurcio, entonces se mete en el programa de Tocurcio. Pero el objetivo es llevar la simulación al centro, hacerlo en tu paritorio, porque es donde tú vas a detectar los problemas, y donde es más fácil que un par de auxiliares, que son muy importantes en las distocias, por las que están contigo y suben las piernas, el auxiliar clínico es muy importante en paritorio, esté contigo, ¿vale? A ver, Asturias tiene una idiosincrasia especial. Primero hay muchos paritorios que son de menos de 200 partos, 300, 200 al año, incluso hay alguno de 100, no sé, Cangas de Narcea, pero por ahí. Y ahí la sensación de poder atender una distocia de hombros, pues, y la seguridad supongo que es bajísima, sin programa de distocia, ahí es donde entra la GESO, fundamentalmente. Y luego hacerlos in situ, pues es importantísimo. Además, no tenemos un programa informático como los daneses único, sino que tenemos hospitalarios, tenemos 2 diferentes, otro en primaria, y la capacidad de conocer nuestros resultados es muy baja, muy baja. Y todo lo que sea comunicación y que venga alguien de fuera a aportar lo que no sabemos, pues es muy productivo. Nosotros lo que va a hacer GESO para hacer informaciones, nosotros tendremos el resultado de 100.000 partos, y el jefe de servicio recibirá un informe de sus resultados en relación al percentil del hospital de su tipo, pero sin decir qué hospitales son, ¿entendéis? O sea, yo soy un terciario y soy UCI, soy un terciario, y me comparo con el hospital terciario de España, vamos a ponerle La Paz entonces, eso que os he contado, porque yo soy un terciario por número de partos o por complejidad, yo voy a saber dónde estoy en relación a los demás, pero no voy a saber quiénes son los demás, ¿entendéis? Y de esta manera tú dices, yo estoy en un percentil estupendo de parálisis traqueal, fantástico, no tengo que atacar, pero fíjate, estoy en un percentil malo de histerectomías postparto. Tengo los hospitales de mi tipo, tienen un 1 por 1000 de histerectomías postparto, y estoy en el 3 por 1000. ¿Qué puedo hacer? Pues el jefe ya organizará lo que tiene que hacer, y hay cosas que se pueden hacer por simulación y otras cosas que no. Por ejemplo, en el hemorragia postparto, si te has muy pasado en histerectomías obstétricas, muy probablemente hay que repasar cuál es tu expertise en BACRI o tu expertise en suturas de capitonaje, o cuáles son tus técnicas de alerta y demás. Pero eso le da al jefe una sensación. Pero es que ahora mismo no tenemos datos por nuestro país, no tenemos datos. Y eso hace que estemos muy a ciegas. Nuestra experiencia es que quizá tengamos una mortalidad materna más alta de la que pensamos. Más alta de la que pensamos. Ya en un artículo de Progresos, la gente de Cantabria, sobre una muestra voluntaria, decía que aproximadamente infraestimábamos un 38% de nuestra mortalidad materna. Me parece que con la patología que tenemos, con el número de pacientes que tenemos, con la edad de las pacientes que tenemos y las características de las pacientes que tenemos, nuestra mortalidad materna no va a ser la que estimamos. Creo que va a ser un poquito más alta. Esa es nuestra idea. Pero no tenemos datos de mortalidad materna. O sea, directa. Puede ser a través del INE, indirecta no sabemos. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener una mujer que se ha suicidado en su casa, gestante. Esa no entraría en nuestra mortalidad, pero sí es mortalidad materna, ¿entendéis? Nosotros, el INE no lo saca, porque es mortalidad materna directa,
pero nosotros sabemos que la señora se ha muerto, en el GESO estaría, morcería matando, ¿vale? ¿Bien? Bueno, soy Yolanda y trabajo en un comarcal de aquí de Asturias, como salió el tema. Entiendo que si estás aquí es que eres matrona, ¿no? Sí, soy matrona, sí. Y nada, más que una pregunta y hacer un llamamiento, que si algo se va a mover aquí en Asturias, que por favor no nos olviden a los comarcales, porque muchas veces hacen alguna jornada de esto, pero solamente con preferencia de los del área correspondiente, y claro, en un comarcal sí difícil es encontrar una distocia en un hospital donde hay casi 2.000 partos, en un comarcal que no llega casi a uno al día, pues, y que nos vemos muy soles allí además, entonces que no se nos olvide. No, si hay algo que hacer. no te preocupes, que yo estoy en tu misma situación y no se nos va a olvidar. Por la cuenta que me trae, a mí también. ¿Cuántas matronas sois en tu comarcal? 7, ¿Cuántos ginecólogos hay en tu comarcal? 9 o por ahí yo. ¿Cuántas auxiliares hay? 5. 9. Eso se soluciona en 6 horas. Ya lo sé. Tú en 6 horas conviertes un paritorio no entrenado, 6 horas, ¿eh? 6 horas con un café largo, ¿sabes? Un café, ¿sabes? Un bollo y todo, ¿sabes? Un café, no un café inglés, un café. ¿Sabes? En 6 horas soluciona. En 6 horas, porque haces turnos de 8, empiezas a las 9, acabas a las 12, el siguiente turno empieza a las 12, acaba a las 3, pero tú solapas y en 5 horas te solucionas el problema. No es problema ni de dinero, es problema más bien de nuevos sitios para seguir. O sea, yo no puedo estar ni un día más sin una formación reglada en estos eventos, porque si me pasa algo y tengo la mala suerte que el niño sale de violación, es que no me lo voy a perdonar, Entonces, eso es algo que tiene que ir ya calando, y una vez al año lo voy a hacer. Entonces, si una vez al año, por ejemplo, que se manda un material, pues seguro que hay instructores que van al hospital, no hace falta tampoco muchos. Si es que son 2 instructores lo que tienen que ir, 2 instructores. Porque siempre uno de ellos hace de actriz para hacer la simulación, y siempre tiramos de una matrona joven que quiera hacer de actriz, que siempre hay alguien que quiera hacerlo, y funciona. Pero es un problema de 6 horas de formación. No mucho más. Nuestro objetivo ahora con los acuerdos con esta empresa de seguros y con la empresa de simuladores es que sea económicamente muy barato. O sea, tan barato que lo pueda pagar un laboratorio, o lo puede pagar el hospital la formación, o lo pueda pagar cualquier cosa. Es muy barato. O sea, estamos hablando de que los programas sin financiación, estamos hablando de 50 euros o 60 euros al año por persona. Eso no es dinero. Eso cualquier laboratorio te lo paga. Laboratorio, o en el caso de Cataluña, los propios trabajadores. Los propios trabajadores se financian su formación. Luego se le da una factura y esa formación se deslava, ¿sabes? O sea que no es un problema de dinero, no es un problema muy barato. Y se pagan 50-60 euros porque el simulador se rompe bastante, porque es la que se ejercen fuerzas y se rompe. Y luego en RV cuesta y demás, pero no es mucho dinero. 50 euros al año es muy poquito dinero, no es dinero. Por eso, ahora mismo, el límite no es el apoyo institucional. El límite ahora mismo son los profesionales que demanden formación. Eso es el límite. Si demandan formación, ya no hay ninguna duda que hay que formar. No hay ninguna duda. ¿Y dónde tenemos que presionar? Empezaremos a... Pues mira, es una época muy buena porque los departamentos de formación están justo ahora planificando 2023. Son tus departamentos de formación los que justo ahora, en octubre, están planificando 2023. O sea, la formación de España se planifica entre septiembre y noviembre, diciembre es un mes inhábil, y se hace el año siguiente. Nosotros nos matamos a trabajar en noviembre porque a todos los departamentos de formación les sobra un dinerito en noviembre. Porque noviembre es horroroso, y diciembre, porque todo el mundo nos demanda que vengamos. Pero para planificarlo bien, a tu departamento de formación necesito esta acción formativa, estas son las evidencias, planifíquelo, es muy fácil. De hecho, la gente ya lo tiene en cartera, todos los años va llamando, y a nosotros ya ni vamos, ya tiene su propio sistema. ¿Alguna pregunta más? Nada, bueno, pues si os parece vamos finalizando ya la jornada. Agradecer al ponente, a Óscar, que nos haya acompañado y nos haya contado cosas tan interesantes, y a todos los asistentes. Gracias. Bien. Gracias a todos.